Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Marcelo Enrique Marmanillo Chacuya y el día de hoy voy a responder las preguntas del examen de la segunda unidad del curso de diseño estructural. Perdón la baja iluminación, pero por ahora es el único lugar donde puedo grabar. Por ahora. Primera pregunta. ¿Una estructura qué condiciones mínimas debe cumplir para garantizar su óptimo funcionamiento? En sí debe cumplir tres funciones básicas que vendrían siendo que sea estable, que sea resistente y que sea rígida. Debe ser estable porque hay que tener en cuenta algo. Mientras el centro de gravedad de una estructura esté más cerca de la base, más estable va a ser. De hecho, de esto depende su momento fuerza. ¿Qué quiere decir esto? De esto depende los diferentes tipos de fuerza que este va a poder aguantar. Ahora, también debe ser estable. No digo, debe ser resistente. ¿Por qué resistente? Porque primero, la estructura no solo debe ser capaz de aguantar su propio peso, sino también debe ser capaz de aguantar los diferentes tipos de fuerzas exteriores eh, y mantenerse lo más intacto posible, ya sea aguantar fuerzas de compresión, fuerzas de flexión, fuerzas de corte, fuerzas de torsión, fuerzas de pandeo, etc. Y también debe ser totalmente rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura debe ser capaz de mantenerse todo lo posible sin deformarse. De hecho, hay diferentes formas para lograrlo, ya sea, por ejemplo, la triangulación. ¿Qué es la triangulación? Vendría siendo una forma que algunas estructuras o incluso maquinarias utilizan, un sistema que utilizan para poder mantenerse totalmente rígidos. El ejemplo perfecto sería el de una grúa, la cuerda de una grúa que se mantiene totalmente tensa, pero al mismo tiempo no se rompe, está totalmente rígida. Esto provocado por la misma fuerza, por el soporte que lo está agarrando y la base. Se forma una triangulación. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué esfuerzos que se aplican sobre una estructura? ¿Qué tipo de esfuerzos se aplican sobre una estructura? ¿Y cómo interactúan cada uno de estos esfuerzos con los diferentes elementos estructurales que componen una estructura? Voy a intentar responder los dos a la vez, ya que van muy de la mano. Bueno, primero, los tipos de fuerza que pueden interactuar vendrían siendo las de fuerza de tracción. Esta vendría siendo cuando desde ambos extremos de un elemento se genera una fuerza que estira a dicho elemento. Esta fuerza de tracción se puede ver visto en los tirantes quizás de un puente colgante, el cual genera como tracción entre la base y el soporte que sostiene la cuerda, estirándola, generando un momento de tracción. De ahí tenemos lo que vendría siendo la compresión, la fuerza de compresión, que es cuando desde ambos lados de un elemento hay fuerzas que comprimen hasta el interior, se genera una compresión. Ese tipo de fuerzas se puede ver en elementos como digamos una columna, un pilar, donde se generan fuerzas por encima de la misma, generando una fuerza de compresión, una fuerza de empuje hacia abajo. Esto también se puede ver en diferentes estructuras, como digamos la cúpula de alguna iglesia o también el techo de un castillo, o incluso lo que vendría siendo en un acuífero, lo que vendrían siendo los arcos, ya que se generan fuerzas que terminan comprimiendo dicho soporte. Eso como ejemplo. Ahí también tenemos lo que vendrían siendo las fuerzas eh, de flexión, que es cuando en un objeto se genera una fuerza la cual termine deformando dicho objeto, ya que generalmente esta fuerza va por el centro y el objeto se deforma. Esta fuerza puede aplicarse, digamos, en una viga. En dicha viga tiene que soportar fuerzas por encima de ella. Y dicha fuerza, si es más de las que puede cargar, puede terminar deformando dicho elemento estructural. Otra fuerza también está la de torsión, que es cuando desde ambos lados de un objeto que generan unas fuerzas contrarias y estas terminan torciendo dicho objeto. Eh, Creo que el ejemplo más preciso que se me viene a la cabeza vendría siendo en una columna de metal, cuando carga más peso del que podría cargar, dicha columna metálica se va torciendo al punto de deformarse y incluso se puede romper. También puede pasar en columnas, mayormente materiales de fierro. Ahora, otra fuerza también que hay vendría siendo la fuerza de corte. Dicha fuerza es cuando los elementos anteriores ya mencionados se genera una fisura, se genera un desgarro. Este desgarro puede eventualmente generar que dichos objetos, ya sea un pilar, ya sea una columna, ya sea una viga, se termine rompiendo, se termine partiendo. Un corte, como lo dice. Ahora, también está lo que vendría siendo la fuerza de pandeo,
que es cuando dicha fuerza aplicada ya sea sobre una columna, ya sea sobre una viga, ya sea sobre un pilote o cualquier cosa, cualquier elemento, termina siendo más de lo que puede cargar, separando, provocando que se separe el centro de gravedad de dicha columna al punto de que se deforma totalmente. Y esto puede provocar al punto anterior una fuerza de corte. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la clasificación de los diferentes sistemas estructurales explicados en clase? Y me pide describir cada uno de ellos y comentarlos acerca de sus propiedades y ventajas y desventajas. Bueno, primero tenemos lo que vendrían siendo el sistema lo que vendrían, son cuatro en total. Está primero el sistema de forma activa, que vendrían siendo los tipos de estructura que aplican lo que vendrían siendo fuerzas de compresión o fuerzas de tracción. En esto se pueden ver ejemplos como los arcos o como los tirantes de un puente, como yo mencioné. Después están el sistema eh, de vector activo, que son estructuras que aplican tanto fuerza de tracción como fuerza de comprensión a la vez, como podría ser una viga. Después está lo que vendría siendo el sistema de masa activa, que son sistemas estructurales que vendrían aplicando lo que vendría siendo flexiones, dicha sea una viga, dicha sea también o cualquier sistema como el techo de algún edificio o de alguna casa que tenga eh, algún material de hierro, que puede aplicar flexión. Y después está el sistema de superficie activa, que generalmente aplica como un falso equilibrio en la estructura como tal. Creo que el más fácil o el más simple de utilizar vendría siendo el sistema de forma activa, ya que tanto la fuerza de compresión como la fuerza de tracción son las fuerzas más fáciles de trabajar y las más comunes, por las cuales cualquier tipo de problema generado en ellos generalmente ya tiene una solución dada, ya que se trabaja bastante con este tipo de fuerzas. A continuación, vamos a resolver el ejercicio dejado por el examen de la segunda unidad. En el ejercicio nos pide determinar los componentes de reacción en los apoyos, analizar cada tramo necesario a través del diagrama de cuerpo libre y graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector debidamente acotados. Ahora, primero tenemos el gráfico en donde tenemos las reacciones A y B. En dichas reacciones tendremos lo que vendría siendo una carga uniformemente distribuida de 1200 kilogramos con una distancia de 5 metros. De ahí tenemos lo que vendrían siendo cargas puntuales de 500 kilogramos, una reacción en B y otra carga puntual de 750 kilogramos. Hay una distancia total en toda esta viga de 10.5 metros. Ahora, primero vamos a hallar la sumatoria de fuerzas cortantes. En esta tenemos la reacción en A, porque es una fuerza para arriba, así que está en positivo, menos 1200 por su distancia equivalente, que es 5, menos 500, son fuerzas que están empujando para abajo, así que vendrá siendo negativo, más la reacción RB, positivo, porque está hacia arriba, menos 750, hacia abajo, dando un resultado, dándonos que RA más RB es igual a 7250 kilogramos. Ahora, vamos a tener que hallar el momento primero desde A, para poder hallar la reacción en A. Primero, la reacción RA se elimina, y tenemos 1200 por 5 por 2.5. Bueno, 1200 porque primero es una carga, se está formando una carga horaria, así que es positivo. Por su distancia, por la distancia que hay entre su centro de gravedad hasta la reacción, que es de 2.5. Entonces hacemos las diferentes cargas. Aquí tenemos ya un momento ya formado de 75 kilogramos. Este momento se deja tal cual en el ejercicio, no se lo multiplica por nada porque ya está resuelto. Acá entonces tenemos menos 75 porque está en una carga antihoraria, está en un movimiento antihorario, más 500 por 7 porque está en un sentido horario. Y la distancia que haya de 500 hasta la reacción en A es de 7, menos la reacción en B porque está en un sentido antihorario, por 9.5 la distancia, más 750, es una carga horaria, por 10.5. En el resultado total tenemos que RB es igual a 2768.42 kilogramos. Ahora vamos a ver este momento, pero desde B. En esto tenemos lo que vendría siendo que el sentido horario va a ser negativo y el antihorario el positivo. Tenemos menos RA, porque está en un sentido horario, por 9.5, que es la distancia que hay hasta la reacción B.
más 1200, porque está en un sentido anterior, así que es positivo, por 5 por 7, más 75, más, que es la reacción, el momento, se deja tal cual, más 500 por 2.5, menos 750 por 1. Tenemos que la reacción en A es de 4.481.58 kilogramos. Ok, y para hallar esto vamos a tener que sumar ambas reacciones para ver si nos da igual a la sumatoria de la fuerza cortante. Entonces sumamos tanto RA y RB y nos da tal cual, 7.250 kilogramos, por lo cual este cálculo está bien. Ahora vamos a analizar primero en uno, porque vendría siendo primero la reacción y la carga uniformemente distribuida. Entonces primero tenemos que la sumatoria es de 4.481.58 menos 200 más 5. Con tal, la sumatoria final nos da menos 1.518.42 en este corte. Y en lo que vendría siendo el momento, nos da el momento es igual a, a 7.407.9 kilogramos. Esto siguiendo que estamos contando hasta B, digo hasta el momento, de izquierda a derecha, así que tal cual el horario, los sentidos horarios es negativo y el anterior es positivo. Muy bien, ahora vamos a volver a analizar en uno porque en dicha carga tenemos otro momento que es de 75 kilogramos. Primero, la sumatoria del corte se deja tal cual, sigue dando 1518 menos 1518.42, pero en donde sí afecta es en el momento, en donde se deja todo tal cual, pero se le suma el 75. Se le suma porque es una carga antihoraria, así que es positivo. Y nos da un total de 7.332.9. Ahora vamos a analizar en 2, que no solo estamos contando la carga uniformemente distribuida, y tampoco este momento, sino también estamos contando una carga puntual de 500 kilogramos. En este caso se deja tal cual, solo se tendría que restar el menos 500 kilogramos, porque está hacia abajo, dando un resultado de menos 2018.42. Y ahora, al hallar el momento, el 500 ya no se contaría, se eliminaría porque estaría multiplicándose por 0. El resultado es de 4.296.06. Aunque eso sí, en donde se afecta más es en las distancias. Todos van a tener una distancia agregada de 2 metros. Sigamos, vamos a analizar en 3, donde aparte del momento tenemos la reacción en B. Y se nos agrega una distancia más que es de 2.5 metros. Entonces tenemos la sumatoria de fuerza cortante. Se tenía que agregar la reacción de menos 2.768.42, que es positivo, dando un resultado de 750. Y el momento, básicamente también se le agregará dicha reacción, pero como vendría siendo una carga antihoraria, este será positivo, dándonos un resultado de menos 749.99. Analizamos en 4, donde se agrega la carga puntual de 750 kilogramos. En esto tenemos que al final el corte es de 0, un 0 total. Y el momento también nos da un resultado de 0. Una vez tenidos estos datos, avanzamos al diagrama. Lo que vendría siendo, primero tendremos lo que vendría siendo el corte. El primer corte es de 4.481.58 y baja hasta menos 1.518.42. Aquí, al no ser constante, se tiene un punto el cual ya vamos a hallar más adelante, un punto de corte. Aquí, al ser una carga puntual, tiene que ser totalmente recta, totalmente continua. Entonces, se mantiene el 1518 y baja hasta menos 2018.42. Sigue siendo una carga puntual, así que se mantiene continua hasta 750. Y aquí también se sigue manteniendo igual y continua. Ahora, para llegar al punto, primero vamos a tener que hallar la reacción. Vamos a tener que hallar el punto desde la primera reacción. Menos 1200 sobre, y ahora su distancia va a ser x, que es lo que vamos a hallar. En este caso tenemos que la sumatoria de fuerzas de la fuerza cortante nos da que x es igual a 3.74 metros. Entonces, hacemos la misma ecuación de la suma de momentos, pero esta vez en vez de x se le tiene que multiplicar por la distancia, que es de 3.74, dando como resultado 8.368.55. Entonces avanzamos al diagrama y al hallar el momento tenemos lo siguiente: se genera una curvatura hasta 8.368.55, que es el punto que acabamos de hallar. Este avanza hasta 7.407.9 kilogramos, baja un poco a 7.332.9 kilogramos y al ser una carga puntual se mantiene totalmente recta hasta 750 kilogramos metros.
yendo así el momento. Eso sería todo por el gráfico. Muchas gracias.